Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, quería darle la bienvenida a esta nueva clase de dificultades del aprendizaje donde vamos a estar abordando el concepto de educación inclusiva, que ya lo estuvimos trabajando a lo largo de la cursada, pero bueno, queríamos profundizar un poco en este aspecto y trabajar un poco acerca de las falencias del sistema que muchas veces imposibilitan que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es la educación inclusiva? Piensen unos minutos y luego continuamos con la clase. Bueno, la educación inclusiva supone reflexionar acerca de cómo podemos transformar el sistema educativo para poder atender a la diversidad de todos los alumnos, ¿sí? No quiere decir, o no estamos hablando simplemente de los alumnos que tienen alguna discapacidad o que puedan ingresar estos alumnos que tienen alguna discapacidad a la escuela común, sino más bien tiene que ver con ir eliminando o minimizando las barreras que se presentan en el sistema educativo para que todos los alumnos puedan aprender. En muchos casos sucede que existen diferencias culturales, étnicas, de creencias, los alumnos tienen diferentes comportamientos y la cultura escolar no tiene en cuenta estas diferencias y esto impide que los alumnos puedan aprender. Otras cuestiones que perjudican el aprendizaje de los alumnos tienen que ver con las expectativas que tienen los profesores acerca de los niños, la gestión escolar, la currícula escolar, los contenidos que se trabajan, las estrategias que se utilizan para que los alumnos puedan aprender. Muchas veces hay niños que en algunas escuelas aprenden y en otras no. ¿Por qué sucede esto? Bueno, justamente por las estrategias que utilizan o los profesores que tienen, que se manejan de manera diferente y que permite que los alumnos puedan aprender en un lugar sí y en otro lugar no. Entonces la educación inclusiva hace referencia a esto, a tratar de ¿cómo se dice? De que haya una equiparación de oportunidades, que todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje de manera diferente y atendiendo a la diversidad. En este sentido, el proceso de educación inclusiva tiene que ver con ir eliminando aquellas barreras que impiden el aprendizaje y el pleno acceso y participación de los alumnos a las actividades escolares. Principalmente tiene que ver con aquellos estudiantes que son más vulnerables, como las personas que tienen alguna discapacidad o alta capacidad, o que tienen alguna característica diferente, ya sea étnica, cultural, socioeconómica, cognitiva. Yo acá hice como un punteo acerca de las barreras que pueden aparecer. Una de ellas son las barreras organizacionales, que tienen que ver cómo están organizadas las clases, qué objetivos se persiguen, qué estrategias se utilizan en cada clase. Después tenemos las barreras actitudinales, que tienen que ver con aquellas creencias y actitudes que tienen los profesores hacia los alumnos. Después tenemos las barreras físicas, que hace referencia a la infraestructura escolar. Muchas veces las escuelas no cuentan con las instalaciones adecuadas para que las personas que tengan alguna discapacidad motora, por lo general, puedan ingresar a la escuela o puedan sentirse cómodos dentro de la institución escolar. Muchas veces tiene que ver también con la organización de las mesas, dónde está sentado el alumno y todas estas cuestiones. Después tenemos las barreras de lenguaje y comunicación, que tienen que ver acerca de qué lenguaje utilizamos con el alumno para que nos entienda. También tiene que ver con
muchas veces, o en la mayoría de los casos, los profesores no saben el lenguaje de señas o el braille que muchos niños requieren para poder comunicarse. Teniendo en cuenta estas barreras que acabamos de nombrar, quiero que se tomen unos minutos para pensar en alguna escuela en la que hayan trabajado o quizás la escuela donde hayan hecho la primaria o la secundaria y recuerden qué barreras estuvieron presentes que quizás pudieron impedir el aprendizaje de algún compañero de ustedes o de algún otro niño que tenga o no una discapacidad. Piensen unos minutos y después seguimos con la clase. Esta idea de poder ir eliminando barreras no existe desde siempre. A lo largo de la historia fuimos recorriendo diferentes definiciones respecto a la discapacidad. El paradigma tradicional consideraba a las personas con discapacidad como personas inferiores e incapaces de poder hacer lo mismo que el resto de las personas. No tenían derechos y eran objeto de lástima, ¿sí? Así se fueron implementando diferentes definiciones para estas personas, como por ejemplo mogólicos o especiales, entre muchas otras. Luego el paradigma biológico estuvo centrado en la deficiencia del sujeto. Entonces, el sujeto era una persona pasiva y era considerado paciente más que sujeto, donde debía asistir a diferentes tratamientos y profesionales para poder adaptarse al entorno en el que vivía. Y al paradigma al que apuntamos hoy en día es al paradigma de los derechos humanos, donde el mismo está centrado en la dignidad intrínseca de las personas. Es decir, que los seres humanos tenemos derechos por el simple hecho de ser seres humanos y no se tienen en cuenta las características, ni si somos blancos, negros, ni si somos hombres o mujeres, entre otras características. Lo mismo sucede con la discapacidad. Es una característica más del sujeto y no define, esta característica no define al sujeto. Es una más dentro de otras muchas, pero por tal motivo el sujeto con discapacidad tiene derechos al igual que el resto porque la discapacidad pasa a ser simplemente una característica. El concepto de discapacidad es una interacción entre las deficiencias del sujeto y las barreras que impone el entorno o que impiden que el sujeto no pueda desenvolverse o pueda estar incluido en la sociedad. ¿Qué piensan ustedes respecto de esto? ¿Se da hoy en día este paradigma de los derechos humanos? Sin duda, tenemos un largo recorrido por hacer, ¿no? Para poder lograr que esto se lleve a cabo. Todavía vivimos en una sociedad que tiene la mirada puesta en la discapacidad y no en los sujetos. ¿Cuántas veces se escucharon decir el chico Down o la chica Asperger, como definiéndolos a partir o etiquetándolos a partir de la discapacidad que tiene? Graciela Untoulich nos habla de esto y nos dice que principalmente los niños que están en proceso de estructuración, los niños, terminan identificándose con esta etiqueta y no esperan nada más de sí mismos. Lo mismo sucede con padres y maestros que esperan ciertos comportamientos por tener esa discapacidad y después sus argumentos son hace determinada cosa porque tiene, por ejemplo, ADD. Juan Bassen también nos habla de eso. Nos dice que hoy en día asistimos a una sociedad que está de moda la clasificación. Entonces, a todo le ponemos una etiqueta o un nombre. Y lo que hace esto es que esta clasificación denota una verdad única. ¿Qué quiere decir esto? Que si decimos que un niño tiene dislexia, por ejemplo, lo terminamos definiendo como un disléxico, ¿sí?
y como que no tiene ninguna otra posibilidad. Justamente es lo que hacemos referencia en la frase que cité acá. La mera clasificación adormece nuestra sensibilidad y en lugar de acercarnos nos aleja de las verdades y lógicas del sufrimiento infantil. No tenemos en cuenta el sufrimiento del niño y todas las otras características que tiene este sujeto, qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer, como decíamos en las clases anteriores, la importancia de una evaluación para poder conocer al sujeto y no definirlo a partir de su discapacidad. Pero no solo necesitamos conocer a la persona que tiene alguna discapacidad o a cualquier alumno, sino que la escuela debe estar preparada para, por un lado, ir eliminando las barreras que se le presentan y, segundo, poder ir brindando las estrategias y recursos necesarios para que los alumnos puedan estar incluidos y de esta manera poder atender a la diversidad, ¿sí? Si logramos que se cumpla con el nuevo marco normativo, vamos a lograr una educación inclusiva que atienda a la diversidad. Yo lo que hice en las siguientes diapositivas fue hacer como un punteo acerca de lo que dice la ley 26.378, que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. Específicamente en el artículo 24 habla sobre la educación y nos dice que la educación debe desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad y la autoestima de las personas con discapacidad. Debe desarrollar al máximo su personalidad, sus talentos y la creatividad. Debe permitir que las personas con discapacidad participen de manera activa en una sociedad libre, que no queden excluidas de una educación general, que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, que se hagan ajustes razonables en función de sus necesidades educativas especiales para poder acceder a los diferentes contenidos que se trabajan en la escuela, que se presente el apoyo necesario a las personas con discapacidad. También debe facilitar los medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros o profesores deben tener o conocer por lo menos el sistema de escritura braille y el lenguaje de señas para poder comunicarse con estos niños que tienen alguna dificultad visual o auditiva. Y por último, el acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida. Así que bueno, esto fue lo último de la clase de hoy. Y bueno, la clase siguiente van a estar viendo otras cuestiones que no tienen que ver meramente con lo educativo respecto de las personas con discapacidad con la profesora Adriana. Espero que les haya quedado clara la clase y que puedan resolver la actividad que les planteo más adelante. Cualquier consulta me escriben en el foro y les respondo lo antes posible. Saludos y espero que estén bien. Buena semana.